Padre, doy gracias, Señor, por la vida de tu siervo. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, cubriéndolo con tu espíritu, que le des la sabiduría, Señor, la capacidad, Señor, de que tu palabra, Señor, sea transmitida hoy acá a tu iglesia. Úsalo, Señor, usa su boca para que podamos ser instruidos por la palabra, por la verdad que tú, Señor, nos has dejado, para que la sigamos, Señor, y que podamos trazarnos, Señor, metas y podamos hacer cambios en nuestra vida, Padre. También prepara nuestros corazones, Señor, para que esta palabra pueda hacer esos cambios que necesitamos, Señor, para continuar adelante, Señor, para que no nos estanquemos, sino que nuestra vida encuentre un propósito, Señor, y podamos ver una meta, Señor, un fin hacia donde debemos llegar. En el nombre de Jesús te oro. Amén y amén. Buenos días, familia. Perdonen ahí la bulla que hice al entrar, pero es que es una alegría venir a verlos. Me acompaña mi amada esposa, que no me deja solo nunca. Y todos saben, gracias a Dios, no me deja. Ahora que estábamos cantando, recibimos una noticia muy, muy triste para la iglesia. Falleció una querida hermana y amiga allá en el Redil, que se llama Beatriz Velázquez. Ella había arrastrado con algunos problemas de salud y bueno, nos acaban de informar que ella ha fallecido, así que me conmovió mucho mi corazón y quisiera que oráramos por su familia, aunque estoy seguro para el lugar en donde va a estar mucho mejor que nosotros, pero quisiera que oráramos por la familia antes de comenzar. Padre amado, en esta mañana queremos darte gracias por tu grande amor, por tu gracia, por tu bondad para con nosotros. Y en medio de esa dicotomía que sentimos cuando una persona a la que apreciamos parte al reino de los cielos, puesto que somos alegres y contentos porque sabemos que va a encontrarse contigo, Señor, pero también nos da la tristeza de no tener al medio de nosotros. Queremos unirnos a su familia, a su esposo, a sus hijos y a toda su familia, para que en estos momentos, en medio de la tristeza, de la pérdida, también haya el gozo y la alegría de saber que ella está contigo, Señor, que está en tu presencia, Señor, que puede, como cantábamos ahora, Señor, ahora sí ella puede tocar tu rostro, Señor, ahora sí ella puede ver tu sonrisa. Oh bendito Dios, por favor concédele la fortaleza y el consuelo a toda su familia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta mañana es el amor en la oración. El amor en la oración. ¿Será que oramos sin amor? Probablemente, ¿cierto? Y quisiera, antes de comenzar, quiero mostrarles una imagen. ¿Todos la alcanzan a ver bien? ¿Sí? Quisiera que una o dos personas me dijeran qué ven. ¿Qué ven en esa imagen? Angustia, temor. ¿Qué más ven? Tormenta, debilidad. ¿Hay algo más? Eso. Hay esperanza. Hay esperanza. Y parece que nuestra vida se mueve en medio de una balsa en donde podemos ver que hay tristeza, hay incertidumbre y hay esperanza. Y el mundo se mueve bajo esas dos
dicotomías de la alegría, de la esperanza, de la posible salvación. Yo no sé mucho de arte, ¿no? Me atreví a mostrarles, pero esa imagen se llama La balsa de la Medusa y es una pintura del siglo XVIII de un autor francés. Y él está narrando la historia real de una fragata que naufragó, y en su interior hay 15 náufragos, 15 personas, y como ustedes bien lo dijeron, gracias a Dios ustedes lo interpretaron bien, demuestran el desaliento de los que están aquí a este lado, la muerte, la desesperanza, pero también la oportunidad de la vida, la oportunidad de ver la esperanza a lo lejos. No sabemos qué ven. Podríamos imaginar que como que hay alguien por ahí, ¿verdad? Sí, tierra o otro barco, ¿cierto? Y a veces nuestra vida es así. ¿Se ha sentido usted así a veces? En la dicotomía de la incertidumbre, pero también de la esperanza. La historia que vamos a mirar el día de hoy, que está basada en el libro de Nehemías, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11, nos hablan de desaliento y esperanza. La oración es de suma importancia en la vida de los creyentes, lo sabemos, ¿verdad? Hermanos, no es posible tener una comunicación y que dé forma a nuestra relación con Dios si no es mediante la oración. Usted puede leer la palabra y en ese diálogo la palabra, Dios se habla, pero debe haber una respuesta tuya a lo que Dios se habla. Siempre debe haber una respuesta. Y ahí es donde entra la oración. La oración es devolverle la comunicación que Dios nos hace a través de su palabra. La Biblia está llena de oraciones de toda índole, hechas por hombres, mujeres y niños, oraciones largas, oraciones cortas, oraciones de desaliento, de ánimo, de alegría, de gozo, de tristeza. Y en esas oraciones vemos las múltiples dimensiones de la oración. Nosotros, hermanos, generalmente, y aunque no debería ser así, acudimos a la oración ¿cuándo? En momentos de incertidumbre. Parece que a veces, se fue la imagen, pero parece que a veces como que nuestra vida está aquí solamente cuando vamos a orar, ¿cierto? En el desaliento, en la incertidumbre, en el desencanto, en la angustia, cuando vivimos las tensiones de toda índole, como de índole política, de índole económica, social, religiosa. Todas esas cosas afectan el mundo. Y nosotros como creyentes, hermanos, nosotros como cristianos, hijos del Dios Todopoderoso, también somos abordados por esos cambios. Porque esos cambios que se están generando y que se van a generar en el futuro nos afectan de una u otra forma. Por eso la oración nos vuelve a la parte superior de la imagen, a la esperanza. Y como decía Erlani ahora, no nos acostumbremos a vivir aquí, porque nosotros tenemos una tierra nueva y una esperanza diferente a la que vivimos en este mundo. Nuestra querida hermana Beatriz Velázquez hoy sabe lo que es estar en la presencia del Señor. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros en esta mañana aún tenemos los rezagos de una pandemia que aún no termina de pasar? ¿Cuántos cambios generaron en nuestras vidas? ¿Cuántos cambios generaron en nuestras familias? Y todavía nos sentimos afectados por esos cambios.
El texto que me vamos a leer en esta mañana personifica a un creyente, a un hijo de Dios, a un profeta que tuvo que abocarse a esos cambios realmente drásticos y dramáticos en su vida, en todos los sentidos, en el sentido laboral, en el sentido social, en su forma de vida. Tuvo que cambiar su forma de vida. ¿Para qué? Para ahora depender absolutamente de Dios. Y la oración que vamos a mirar hoy es el testimonio de este hombre, en donde podemos identificar y por qué le puse el amor en la oración. Nosotros somos confrontados a través de la tensión de tener que escoger en esta sociedad, hoy en día más que nunca. Hoy en día más que nunca, el creyente, el que cree en Dios, se ve abocado a tomar decisiones. Hoy en día el hombre tiene que tomar un camino: Dios o uno mismo, una vida de rectitud o una vida de pecado, como la sociedad se la presente, el amor o la indiferencia, ser valiente o ser cobarde, ser generoso o ser avaricioso. ¿Qué escoge usted? ¿A dónde diriges tu mirada? Vamos por favor entonces a leer Nehemías capítulo 1 del versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. En el mes de Kislev del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, miren, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Eso es palabra de Dios. Padre amado, en esta mañana yo quiero darte gracias por esta nueva oportunidad maravillosa de compartir tu palabra, Señor.
Pero es mi costumbre, Señor, suplicarte por la vida de cada una de estas personas que en esta mañana ha venido, Señor. Tú conoces su corazón, conoces su vida. Tú conoces en qué lado de la balsa está hoy. Y solo tú puedes colocarlos del lado de la esperanza, de la certidumbre, de la bondad. Por eso te ruego, Señor, que seas tú quien habla a nuestros corazones, Señor. También te suplico por mí, por mi vida, porque tú también me conoces, sabes para dónde voy, sabes quién soy. Y aunque soy indigno, Señor, tú me has dado una oportunidad maravillosa de poder compartir. Así que te pido que perdones mi pecado, mi falta que haya hecho hasta este momento, Señor, y tengas misericordia de lo que voy a decir, Señor. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el amor en la oración. ¿Sí pudieron identificar algo del amor en la oración de Nehemías? Lo primero que podemos ver en este capítulo que acabamos de leer es la compasión. En la oración debe haber compasión. Y en los versículos 1 al 3 se ve la compasión de Nehemías. Nehemías, quiero hablarles un poquito de eso. Nehemías había nacido en Persia. En este momento, para el contexto de lo que está sucediendo, el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Está sometido en Babilonia. Y los pocos que quedaron en Jerusalén, en Judá, están, como dice el texto, sufriendo humillación, sufriendo hambre, los muros están derribados. Y para nosotros poder entender lo que significa eso de que los muros estén derribados, era que los muros, las murallas en una ciudad antigua, los protegían de los enemigos. Y si los muros estaban derribados, quería decir que cualquiera podía venir y no podían hacer un mercado, no podían contribuir a levantar la ciudad de Jerusalén. Entonces, ese es el contexto de lo que está sucediendo. Pero Nehemías, al contrario de ellos, había nacido en el exilio. Él no sabía lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Todo lo que conocía era por los relatos de sus compatriotas y entre ellos Hananías, que acabamos de leer. Además, Nehemías era el servidor del rey. Él ocupaba un cargo de suma importancia. Ahí lo dice al final del texto, dice que él era copero. Pero el copero no era simplemente servirle la copa, no. Era un consejero, era un amigo, era el que se tomaba el primer sorbo de la copa para que no fuera envenenado el rey. Tamaña tarea tenía, o sea que tenía que ser de absoluta confianza del rey. Y por supuesto, al ser un servidor del rey, él vivía bien, vivía en el palacio del rey Artajerjes. Dormía en sábanas de satín, no sé si existían las sábanas de satín, pero en buenas sábanas. Comía la comida del rey, bebía las bebidas del rey. ¿Qué le importaba a él lo que pasara por allá en Judá? Pero es el amor. Entonces él tiene compasión, a pesar de que él vivía en la opulencia. Nehemías no está pendiente de sí mismo. Él está preocupado por el estado de los que han regresado de la cautividad. Hermanos, las prioridades de Nehemías eran las personas, no las cosas. Y ese es un llamado para hoy, el día de nosotros. Para Nehemías, los que libraron del destierro era cuestión prioritaria. Por encima de Jerusalén, ellos le dijeron, están enfrentando una gran calamidad y humillación. Hermanos, el testimonio y la obra del cristianismo en el curso de la historia
se ha caracterizado por pensar primero en los demás. Esa es la característica del cristiano. Esa debe ser la característica del cristianismo, darle prioridad a la voluntad divina por encima de la propia. Entonces yo les pregunto, ¿qué es para ustedes una prioridad en su vida? ¿En verdad la necesidad de otro, el sufrimiento de otro, puede ser una prioridad para usted? El apóstol Pablo dijo: Cristo se entregó a sí mismo en la cruz para que todos cuanto confiaran en Él y alcanzaran el perdón y nueva vida, no vivieran ya más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El vivir para Cristo conlleva ineludiblemente amar y servir a los demás. Y si tú pudieras meditar en tu oración, podrías pensar que en tu oración hay compasión, que en tu oración hay amor, no por sí mismo, sino por el otro. No es suficiente orar, además, quiero decir. El amor debe estar presente en la oración, pero este amor es actuar para otros. Y la compasión es uno de los primeros elementos que encontramos en este texto el día de hoy. Para que haya amor en nuestra oración debe haber una relación con Dios. Tú no puedes amar a nadie. Tú no puedes compadecerte de nadie si no tienes una relación con Dios. Una relación propia. No es una relación que te dé la iglesia, no es una relación que te dé el predicador, ni tu familia, ni tu hermano creyente. Es una relación entre tú y Dios. Una relación personal, una relación íntima con el Señor. En segundo lugar, podemos mirar la dependencia de Nehemías, capítulo 1, del versículo 4 al 6. El texto muestra, mire lo que dice, versículo 4, dice: después de que él consultó cómo se encontraban sus familiares, sus compatriotas, dice: al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. El texto muestra que la reacción inmediata de Nehemías al enterarse de la situación de sus paisanos fue dirigirse a Dios en oración. ¿Qué es lo primero que tú haces? Aun cuando estás en este lado de la incertidumbre en la imagen, ¿qué es lo primero que haces? ¿A quién acudes? Hermanos, la oración en Nehemías era una viva realidad en la vida de él. Era una cuestión de todos los días. Y era algo que surgía de forma inmediata y espontánea. Hay un escritor que dice que todo el mundo ora. Todo el mundo ora. La diferencia radica en el objeto de nuestra oración. ¿A quién oramos? Las personas que desean placer, conocimiento, prosperidad, honra o poder, pues oran por esas cosas, porque esos son sus dioses. Entonces oran por sobresalir en la sociedad. ¿Cuál es el objeto de tu oración? Para Nehemías, la oración no era una simple práctica religiosa. Nosotros programamos días de oración, tenemos momentos de oración,
Pero la oración no puede regirse a esos momentos, sino que tiene que ser una experiencia de vida, una experiencia vital. ¿Has escuchado que a veces alguien te dice, ora tú que oras tan bonito? Y a veces uno se llena el ego y venga, oremos. Pero la oración debe ser de cada persona. La oración debe ser, como en Nehemías, una parte fundamental de su vida, de su diario vivir. Hermanos, para Nehemías, algo importante en su diario vivir era estar en la presencia de Dios. Era poder manifestar la angustia ante la situación de su pueblo. Y una de las cosas que uno ve en la oración, en esa oración de Nehemías, es que él manifiesta su incapacidad ante lo que estaba sucediendo con su pueblo. Y eso es importante en nuestra oración. A veces nosotros entendemos que no podemos hacer nada por los demás, que no depende de nosotros. Pero tenemos compasión cuando oramos y dependemos de Dios cuando dirigimos nuestra oración al Señor. Tú no necesitas tener el poder de cambiar las cosas. Tienes que manifestar, es más bien la dependencia de Dios para que Él sea el que obra a favor de las personas o de las situaciones por las que tú estás orando. La dependencia de Dios en la oración es tener la conciencia de saber que solo Dios puede cambiar el curso de los sucesos, nadie más. Que solo Dios puede transformar las vidas, que solo Dios puede transformar la sociedad, que solo Dios puede sostenernos en medio de las circunstancias, aunque las cosas definitivamente no vayan a cambiar. Como vamos a ver más adelante en la próxima predicación, porque voy a volver, Jesús escucha la oración, pero se demora un tiempo para hacerlo. Esta es una respuesta que va a ser contestada, pero hay muchas oraciones que no van a ser contestadas, por lo menos a la manera que nosotros queremos. Y sin embargo, debemos depender de Dios. Hermanos, Nehemías era sincero en su oración. A él lo movían los sufrimientos. Se identifica con el desaliento de los que sufren en Jerusalén. Y por eso dice, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Quién era el objeto de su oración? El Dios del cielo. ¿Quién era el amor de Nehemías en su oración? El Dios del cielo. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. No tienen que contestarla. ¿Alguna vez en verdad te has sentado a llorar por alguien que no seas tú? Y la pregunta sigue. Y si Dios no contestó, todavía sigues sentándote a llorar por esas personas o por las que no eres tú. Eso solo puede suceder cuando yo dependo de la voluntad de Dios. Mi esposa y yo, como ustedes saben, hace 24 años, 25, ya está para corregirme, y los primeros años nosotros orábamos para que Dios la levantara de esa silla de ruedas. Yo creo en el poder de Dios para hacerlo. Yo creo que Él puede unir sus nervios y su cuerpo y levantarla. Y orábamos por eso.
Yo vi milagros, hermanos, con estos ojos. Bueno, ahora tienen gafas, pero cuando los vi no tenía gafas. Yo vi milagros, hermanos, frente a mis ojos. Yo oré por muchas personas y Él las sanó. Pero a mi esposa no la levantó. Hasta que nosotros, hace algunos años, también entendimos juntos que la dependencia de Dios no se trata de que Dios haga lo que yo le pido, sino de que haga lo que Él quiere con nosotros. Y entendimos que esa dependencia es que se trata de Dios, no de Alcira y de mí. Y que de la manera como estamos, Él ha hecho lo que ha tenido que hacer. Y nos gozamos en eso. Nos gozamos en eso. Entonces, las respuestas a nuestra oración no tienen que ser como nosotros queremos. Yo le sigo diciendo al Señor: Señor, si tú levantas a Alcira, vamos a servirte mejor. Le doy argumentos a mi oración, hermanos, pero nuestra oración debe ser de dependencia del Señor. Nehemías, en profunda dependencia, se presenta ante el Dios del cielo, como ustedes lo han manifestado, como lo dice el texto. Nehemías estaba en Susa, dice el texto, en Babilonia, pero el problema estaba lejos. El problema estaba lejos. Jerusalén quedaba muy lejos de donde estaba Babilonia, pero se sentó a llorar por esas personas. No era por los muros, era por las personas que estaban ahí. Así que no importa cuán lejos esté el problema, hermanos, siéntate a llorar y a orar. Él sabe que el Dios del cielo es el dueño de la ciudad rica como de la ciudad pobre. Él es el dueño de lo débil como de lo fuerte. Él es el dueño de lo orgulloso como lo de lo quebrantado. Dios sigue siendo el Dios del cielo. Dios no es un Dios remoto, no es un Dios distante, no es un Dios impasible ante lo que le acontece a la humanidad entera. Dios no es ajeno a lo que tú estás viviendo hoy. Él no es ajeno. Él no te da la espalda. Nehemías sabe que Dios es todopoderoso, pero además hay algo que en la oración dice: Él es un Dios temible. ¿Ha usado alguna vez la expresión temible cuando ha orado a Dios? ¿Por qué no usamos la palabra temible? Decimos Dios todopoderoso, grande, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia. Pero ¿por qué no decimos temible? Tenemos un Dios temible, hermanos. Un Dios temible. Y utilizamos esas palabras como menos ofensivas, racionalizando nuestra conducta. Pero sabemos que Dios es temible. Su poder, su santidad nos debe llevar a entender que Dios también tiene un poder destructivo. Nosotros hablamos del Dios de la gracia, pero Él también es un Dios destructivo. Hermanos, y miren, si no me creen, Dios el Padre puso toda su ira, todo su enojo por el pecado tuyo y por el pecado mío, por el pecado del hombre. Puso todas las impurezas, toda la maldad humana que existe en el mundo, la puso en su santo Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es un Dios temible. Es un Dios bondadoso, sí. Es un Dios temible. No podemos pensar que la maldad humana pasará desapercibida. Para aquellos creyentes que se afanan y desesperan porque a veces parece que la maldad triunfa en el mundo, que son los malos los que prosperan, hermanos, nada pasa desapercibido delante de Dios. Dios hará justicia. Dios hará justicia.
Pero Nehemías sabe también que Dios es un Dios compasivo. Por eso dice: te suplico que prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo. Y mira lo que dice: que de día y noche ora en favor de su pueblo Israel. ¿Oras tú de día y de noche por aquello que representa el pueblo de Israel? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tu país, tus gobernantes. ¿Oras de día y de noche con amor? Porque a veces oramos, pero como por el Señor dice que oremos. El tema de que el amor debe estar en la oración es que eso debe suceder en mi oración. Cuando yo oro por el presidente de nuestro país, debo hacerlo con amor. Y puede que al principio no quiera, pero debe ser con amor. Porque me duele él y me duele el país. No lo que me pueda pasar a mí. Nehemías tenía claro eso. Él no estaba preocupado por él, estaba preocupado por los demás. Hermanos, entonces, ¿qué tan grande es nuestra dependencia de Dios en nuestra oración? ¿Comprendemos la magnitud de la grandeza de Dios en su misericordia y amor, pero también que es un Dios grande y temible? Tengámoslo en cuenta. En tercer lugar, podemos mirar en el texto una confesión reflexiva, lo he llamado así, confesión reflexiva. Entonces tenemos compasión, dependencia y una confesión reflexiva. ¿Qué es eso de la confesión reflexiva? ¿Qué se imaginan ustedes que es eso? Nehemías no deja de ser sincero consigo mismo. La reflexión, la confesión reflexiva es entender su naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que dice el texto en el versículo 6. Él dice: te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y noche ora en favor de tu pueblo. Ahora dice: confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado. Nosotros tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Aunque seamos creyentes, aunque entendamos lo que el Señor quiere para nosotros, en ese texto, en ese versículo, hay una intensidad, hay una honestidad, hay un realismo y un deseo de mostrar la realidad de su corazón. Y nosotros debiéramos hacer lo mismo en nuestra oración. Es importante mostrarle al Señor que reconocemos cuánto pecadores somos. La intensidad significa manifestarse abrumado por la rebeldía que hay en el pueblo por el pecado. Nehemías se entrega a una intercesión que no tiene descanso. Él abre su corazón. Ahora les digo una cosa: Nehemías era un hombre de Dios. Por supuesto, todos los seres humanos somos pecadores, pero ciertamente él en ese momento tenía una relación tan grande con Dios que podíamos llamar que no tenía pecado. Sin embargo, él reconoce su naturaleza pecaminosa y mete a su familia y a él mismo y dice: confieso, Señor, que yo te he ofendido. Confieso, Señor, que yo he pecado. Él demuestra su honestidad. Él no intenta excusarse a sí mismo ni a su pueblo de su pecado. En el texto que acabamos de leer, él hace referencia a todas las transgresiones y fracasos del pueblo en obedecer y seguir a Dios fielmente. Seamos honestos en nuestra oración, hermanos. Seamos honestos. Reconozcamos que realmente ofendemos a Dios
constantemente con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras dudas, con nuestros temores, aún con la misma ansiedad, porque Él dice que echemos la ansiedad sobre Él. Por supuesto que vamos a vivir algunos momentos terribles como los de la imagen, pero Dios quiere que estemos en el lado de la esperanza, de la certidumbre, de la esperanza que tenemos en Dios. La confesión reflexiva significa ser conscientes del pecado. ¿Cuál era el pecado entonces de Nehemías? El de omisión. Omisión. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces nosotros puede ser que no tengamos pecados de comisión, de acto, de hecho. Pero cuando guardamos silencio ante el pecado, cuando guardamos silencio ante la injusticia, cuando guardamos silencio ante la maldad de otros, estamos siendo cómplices. Y eso es lo que realmente hace la confesión reflexiva. Él entiende que el pecado de comisión es tan grave como el pecado de omisión. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho, dice él. Hemos desobedecido tus mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo le diste a Moisés. Hermanos, ¿se imaginan si en nuestro amado país, en nuestras familias, pudiésemos confesar que todos hemos ofendido a Dios? Porque a veces nosotros miramos el pecado de los que pecan diferente a nosotros. Pero nuestro país es un país pecador. Todos. Porque cuando hemos guardado silencio, cuando hemos dejado que las injusticias crezcan, cuando nos hemos preocupado solamente por nosotros, hemos pecado. Hemos ofendido a Dios. Los cristianos debemos entender que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ya lo había dicho. El mandamiento dice, amar a Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo. Eso dice el mandamiento. Vuelvo a preguntarles, ¿qué era realmente lo que amaba Nehemías? A Dios. A Dios. Él amaba a Dios, y al amar a Dios ama al otro, y al amar a Dios se ama a sí mismo. La total entrega de Nehemías en la oración era señal de la intensidad de su amor a Dios. Su reacción ante la necesidad de su pueblo muestra la realidad de su amor al prójimo, y es un amor que no debía ser ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. También lo dice el apóstol. Miren, cuando David cometió adulterio, se dio cuenta de que su pecado no solo era grave contra Betsabé y contra Urías, su esposo. ¿Recuerdan? Él fue acusado. Él cometió homicidio, adulterio, fornicación, mentiras, concierto para delinquir, etcétera, etcétera, etcétera. Ofendió gravemente a Betsabé y a Urías, pero él entendió que la ofensa mayor había sido contra Dios. Todos los pecados relacionales, todas las ofensas, todos los disgustos, todos los contratiempos que usted tiene con otro, ofenden a Dios. Esa es nuestra realidad. Por eso debemos confesar nuestro pecado siempre que hablamos. Es más, el Señor dice que cuando estemos pendientes para llevar la ofrenda, dice, si te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ve y arregla el problema antes de entregar la ofrenda. La ofrenda no es lo más importante para Dios, es tu relación con Él y tu relación con los demás. Hemos de entender que todo pecado, tanto cometido adrede como por descuido, o todo aquel acto egoísta o tarea que no realizamos por abandono, tiene que ser en nuestra oración identificado
reconocido y perdonado. Ustedes no se han preguntado por qué a veces nuestras oraciones tienen estorbo. Porque nos falta la confesión reflexiva. Dios es un Dios misericordioso, sí. Escucha nuestras oraciones, sí. Pero falta algo, y es reconocer nuestro pecado. En cuarto lugar, yo veo que hay agradecimiento en la oración. El amor en la oración significa, versículos 8 y 10, agradecimiento. El amor en la oración significa que no debemos centrarnos en nuestra propia e innegable culpa, o en la conciencia atribulada, o en esa oscilación que tenemos de nuestros sentimientos con las personas, sino en dos realidades: en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho. ¿Dios te ha dicho algo? ¿Dios te ha hablado alguna vez? ¿Y Dios ha hecho? No te olvides de eso. No te olvides de eso. No te olvides lo que Dios te ha dicho. No te olvides de lo que Dios ha hecho. Aún en las circunstancias en que estés, no te olvides. No te olvides de las promesas del Señor. No te olvides lo que Él ya ha hecho en tu vida. Porque a veces nosotros tenemos esa desafortunada actitud delante de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios ha dicho y ha hecho. La oración de amor significa que no debemos pasar por alto que la presencia de Dios siempre ha estado. Nehemías recuerda las palabras realistas de Moisés, versículos 8 y 9, si quieren mirarlo. Las advertencias, las promesas son recordadas por el profeta. Se nota que él sabía la historia del pueblo de Israel. El texto dice dos cosas: los dispersaré, ¿lo cumplió el Señor? Pero también dice, los recogeré, ¿lo cumplió el Señor? Así será con nosotros. A veces somos dispersados, pero Dios siempre nos recoge. Él siempre nos recoge. Las palabras de Dios son verdad. Las palabras de Dios se cumplen. No dependen de la voluntad y de la soberbia del hombre. No necesita el hombre creer en Dios para que las palabras de Dios se cumplan. Las palabras de Dios se cumplen. Lo que Dios ha dicho, eso hace. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Puedes recordarlo? ¿Puedes pensar en eso un momento? No sé cómo viniste en esta mañana, pero tal vez puedes pensar, ve, yo vengo así, pero no me debo olvidar que Dios me dijo. No me debo olvidar que Dios ha hecho algo. Lo que Dios ha llevado a cabo. Ahora, las palabras no serían suficientes por sí mismas si no se manifiestan bajo la excelencia de los hechos. Escuchen esto, por favor. Las palabras no serían suficientes por sí mismas si no se manifiestan bajo la excelencia de los hechos. Cuando tú hables, haz. Las palabras de Dios son verdaderas, justas y poderosas en cuanto se han hecho realidad a través de la historia del hombre. Lo que Dios te ha dicho, Él lo ha cumplido. Lo que Dios ha dicho se ha cumplido a través de la historia y se cumplirá hasta el final de los tiempos. No nos olvidemos de eso, hermanos. En el verso 10 Él dice, ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y de poder. Pese a su pecado, pese a sus ofensas, los israelitas son el pueblo redimido de Dios. Hermanos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras ofensas, Dios nos ha redimido a través de Jesucristo nuestro Señor. Las palabras y los hechos de Dios sobre tu vida en el pasado deben ser abordados en tu oración cuando estés en la angustia, en la tristeza. Las palabras y los hechos que Dios te ha dado en tu vida deben reflejar tu oración. Debes acordarte de ellos. Pero lo que más debe reflejar tu oración es tu manera de vivir y confiar en Dios. Y finalmente, termino con esto.
El amor en la oración debe darnos esperanza hacia el futuro. El amor en la oración debe darnos esperanza hacia el futuro. Versículo 11 dice: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a ese siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Él está hablando de esperanza de lo que va a hacer por su pueblo. La oración de Nehemías partía del recuerdo de lo que Dios había dicho y había hecho antes con el pueblo de Israel, para trasladarse a lo que dirá. Tú tienes que confiar en lo que Dios pondrá en tu boca para hablar. Tú tienes que confiar en lo que Dios te permitirá en el futuro. Eso era lo que estaba diciendo Nehemías. Nehemías iba a hablar con el rey y le dice: Señor, por favor, dame gracia delante de los ojos del rey, delante de los ojos de este hombre, lo que yo le voy a decir. Y eso lo veremos en la próxima. Pero al igual que Nehemías, nosotros debemos cobrar ánimo en base a lo que Dios ha hecho y confiando en su gracia para el presente. Tú debes orar y levantarte con esperanza. Cuando tú oras, después de que terminas, ¿te levantas con esperanza? ¿O sigues estirando la mano para ver de dónde encuentras, a ver quién te ayuda? Eso es lo que hace Nehemías. Nehemías ora, confiesa, muestra la realidad de su pecado, pero termina la oración con la esperanza de lo que Dios va a hacer. No sabemos cómo lo va a hacer. No sabemos qué Dios va a hacer en tu vida, pero Dios lo va a hacer conforme su voluntad. Es esencial tener en cuenta las Escrituras, pero es necesario pasar a la acción. Ahora bien, hermanos, toda acción debe ser precedida de la oración. Toda acción debe ser precedida de la oración. No hagas nada si no le has consultado a Dios. Por favor, por pequeño que sea lo que vas a hacer. Hasta a veces cambiar de jabón. Hay jabones que producen alergias, ¿sabías? Ahora no quieres que te pongas a orar siempre porque voy a cambiar de jabón. Lo que quiero decir es: no hagas nada si no le pides la dirección a Dios, porque eso trae sufrimiento y dolor. Eso es alejarse de Dios. El Señor te va a recoger, sí, pero si lo sabes, ¿para qué alejarte de Él? Toda acción debe estar precedida de la oración. Por supuesto que a los creyentes no siempre nos resulta fácil mantener el equilibrio entre la espera y la actividad. Estamos orando, inmediatamente estamos orando, estamos planeando qué es lo que vamos a hacer. Es como si levantáramos el ojo así por encima y ya estamos planeando qué hacer. Por favor, esperemos. Nehemías esperó, y en la próxima predicación la van a ver. Nehemías esperó un tiempo, siguió orando y esperó. En el umbral de su misión, Nehemías se prepara con su tiempo de intensa y sacrificada oración. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés esperó 40 años en el desierto para emprender una labor que duró 40 años. ¿Fue así? Pablo estuvo en Arabia antes de emprender su viaje misionero. Pero el más grande ministerio de los realizados por el hombre, uno inició en un taller de un carpintero. Allí, viviendo el día a día, se forjó la salvación del hombre. Este noble carpintero tuvo 40 días de oración y de ayuno en el desierto, en comunión con Dios, y allí Jesucristo afirmó su vocación. Allí encontró las palabras, las promesas, la esperanza de la resurrección, no solamente para él, sino para todos nosotros. Con oración. Jesús oró antes de ir al Calvario, antes de dejarse envolver en la cruz. El hombre de la cruz, como yo lo he llamado muchas veces, fue un hombre de oración. El hombre de la cruz
tenía la claridad que el amor estaba presente en su oración. Por eso pudo ser compasivo. Por eso aplicó su dependencia del Padre. Por eso siempre vivió agradecido y con esperanza en el Padre. Lo único que nos corresponde hacer a nosotros y no a Él es que el hombre de la cruz no hizo una confesión reflexiva, puesto que Él no era un pecador. La confesión reflexiva no corresponde a nosotros, que debemos acudir a los pies de la cruz para encontrar en Él la definitiva esperanza que necesitamos. El amor en la oración significa más que meditar en el tipo de oración que expresamos, es en el tipo de vida espiritual que vivimos. La oración de Nehemías era la representación de su vida, de su relación íntima y personal con Dios. Hermanos, al igual que en la balsa de la Medusa, no debemos ignorar nuestras realidades personales, ni familiares, ni sociales, ni políticas, ni religiosas, pero sí debemos orar y mirar hacia el horizonte con esperanza. Oremos. Padre amado, en esta mañana yo quiero darte gracias, porque la oración de Nehemías nos lleva a entender la claridad de tu amor, de tu gracia, de tu bondad, pero también de tu poder y de tu ser temible, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa relación íntima y personal contigo que nos hace amarte por encima de todas las cosas y que nos permite orar con amor por los demás, que nos permite vislumbrar la necesidad del otro por encima de la nuestra, que nos permite dejar de pensar en nosotros mismos para servirle al otro, Señor. Ayúdanos a comprender lo que eso significa, que Jesucristo no se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que se hizo como uno de nosotros. Que tú debes crecer en nosotros para que nosotros menguemos, Señor. Por favor, Padre amado, en lo que tú hayas dicho en esta mañana en nuestros corazones, ayúdanos a entender que nuestra oración es el sinónimo de la vida espiritual que llevamos, que nuestra oración representa la comunión y la intimidad que tenemos contigo, Señor. Por favor, Padre amado, enséñanos a hacer tu voluntad en nuestra vida. Enséñanos a ser compasivos. Enséñanos a ser dependientes. Enséñanos a hacer una confesión reflexiva de lo que somos. Enséñanos a ser agradecidos, Señor, por lo que tú has dicho y has hecho en nuestras vidas, por lo que tú harás en nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, enséñanos a vivir en la esperanza del Dios que hemos creído, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.